al presidente de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad para que nos comparta un poco qué se está haciendo desde la AMAM, cuáles habían sido los retos desde que inició en el 2016, que hemos avanzado, que hemos retrocedido, y cómo también empiezan a jugar nuevos actores y nuevas problemáticas en el camino. Lo comentaba Laura, la resiliencia en nuestras ciudades también cada vez más vemos los efectos del cambio climático, va a haber más población, los gases de efecto invernadero siguen subiendo y son retos que la movilidad tiene que enfrentar también. Entonces, por favor, adelante, presidente, y si podemos poner la presentación, por favor. Gracias. Jacobo se llama el perro, por si alguien no sé. Muchas gracias por traerlo. Oigan, saludo también a Santiago Alanís. Gracias, Santiago. Ya llegó Nicolás. Nicolás, gracias por tu presencia. Por allá te vi ya de la MTM, Leti, todos los que están aquí. Gracias por estar aquí. A ver, yo creo que me sumo también a esta dinámica de la parte del cuidado ambiental. Me gustó mucho la definición porque es una definición que uso mucho de satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin dejar de lado las necesidades de las generaciones futuras. Me parece que ese es el camino. Sin embargo, es un tema que tenemos que ir construyendo. Yo siempre digo que como AMAM tenemos muchos retos que hemos venido haciendo desde el 16. Aquí está Diego, que fue presidente, y luego fuimos avanzando en muchos temas como mesa directiva, como equipo. Nos hemos ido conociendo y reconociendo en el sentido de lo que es urgente, de lo que es de mediano plazo y de lo que es de largo plazo. El tema de los avances, me parece que haber participado desde digamos, en estas mesas de trabajo de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, desde haber participado en la Política Nacional de Transporte Público Colectivo Urbano, en el diseño de las normas oficiales mexicanas, además de que hoy por hoy, como bien lo comenta la diputada, hay políticos que entienden que la movilidad es una bandera que, si se realiza bien, tiene buenos frutos sociales y un impacto importante. Entonces, en términos de la asociación, hemos ido trabajando en diferentes esquemas. Primero, decirles a los que no están familiarizados, es una asociación, una alianza que tiene varios aliados importantes. WRI, representado aquí por Angélica como secretaria técnica, con todo su equipo. AMPAC, con Rogelio, ahora sí lo aprendí, Rogelio. Alejandro Osorio, que está representando a la AMPAC, así como a todas las autoridades de movilidad del país, o casi todas. La invitación es que estemos todos, porque recuerden que hay lugares en el país que son muy puntuales. Los municipios manejan, por ejemplo, el transporte público, en otros los manejan los estados, depende la dinámica de cada estado. No es lo mismo Aguascalientes que Guanajuato, ¿no? O Jalisco, y sin embargo es una dinámica que históricamente se ha venido construyendo así. Esta asociación lo que va buscando, uno, es que haya un trabajo técnico que permita argumentar las acciones en las localidades. Dos, ser un vínculo entre las autoridades estatales con los órganos nacionales e internacionales para ir generando una dinámica de crecimiento y, sobre todo, salirnos de la caja y que vean pues que el transporte público es lo más sensible porque es lo más mediático, es lo que, como yo decía al principio, es lo que todos los días la gente o disfruta o padece, ¿no? Los que estamos metidos ahí en la mañana empezando el servicio, el día que un camión no sale a tiempo, entonces ya nuestra mamá es la más recordada de toda la semana, ¿no? Y el día que sale bien, pues no se acuerdan de la mamá y tampoco de nosotros. El tema es que la movilidad es una cosa que no se aplaude, sino que se acciona, ¿no? Se actúa. Sin embargo, en ese aspecto me parece que ha habido muchos avances. Los estados han ido creciendo en función de modelos integrados de transporte, de metodologías para gestionar los recursos, de ir transitando de esta dinámica de hombres y camión hacia empresas que manejen el transporte de una manera distinta, de tecnología aplicada, centros de monitoreo, lo que aquí comentábamos ahorita con Fer, que él ha sido testigo de todo lo que hemos ido avanzando en muchos de los estados. Además, en la AMAM generamos dinámica en la que podemos aportar nuevo conocimiento con la experiencia de las autoridades y con la técnica de las organizaciones aliadas, como la WRI, como la GIZ, como la UITP, como las organizaciones sociales que se suman para generar conocimiento, y esto nos permita pues trabajar en una dinámica de ir estableciendo estrategias del corto, el mediano y el largo plazo. Sin duda alguna, la descarbonización, la institucionalización, la profesionalización. Hoy tenemos un gran tema, por ejemplo, de mujeres conductoras, y eso me parece que es una dinámica increíble que no se había podido dar, y todos los estados van avanzando en eso, y creo que es algo que tenemos que fortalecer y tenemos que incentivar,
porque va cambiando el rostro, ¿no? Ya lo dijo bien aquí la diputada, tanto en el rostro de quien nos va a dirigir hoy como país, el rostro de las estructuras va teniendo un rostro de mujer y eso va mejorando también de una manera puntual. Bueno, pues en ese sentido es lo que estamos haciendo en la MAM. ¿Qué retos vemos nosotros hacia el futuro? Insistimos que es un tema de financiamiento, tenemos que buscar esquemas de financiamiento que vayan permitiendo, digamos, establecer los proyectos en el corto plazo. Y ¿saben qué? Una cosa más es la continuidad. Si los proyectos se van rompiendo en cada que se acaba un sexenio o un trienio, ya perdimos todo el avance, porque va a llegar alguien que le quiera meter una dinámica distinta, etc. Los proyectos más exitosos de la historia son los que tienen una continuidad en términos del transporte público. Yo diría, en ese aspecto, continuidad, financiamiento, modernización, profesionalización, hoy por hoy no se entiende que haya una entidad federativa que no tenga un órgano, un gestor fortalecido, sea una secretaría, una agencia, o sea, un instituto, o sea, hoy hay un entendimiento de que la movilidad es una necesidad que permite, es un derecho que permite otros derechos, el derecho al trabajo, a la educación, al consumo, al esparcimiento. Pero además, insistiendo en salirnos de la caja, la movilidad no solamente es el transporte público, es el diseño de la vía pública, es pensar, sí decimos en nuestros discursos, ay, la pirámide de movilidad, qué padre se ven los peatones y todo, es pasar del discurso a la acción, y eso tiene un tratamiento que hay que cambiar: mecanismos técnicos, lineamientos jurídicos, lineamientos operativos y financiamiento, porque como siempre les digo, esto no se hace con magia, esto se hace con recursos públicos, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto creo que hay retos que tenemos que ir planteando hacia el futuro. No me extiendo más en esta pregunta, pero me parece que hoy la palabra clave es la voluntad de los diferentes órganos públicos y privados para construir modelos que le satisfagan a la sociedad sus necesidades de movilidad, de ordenamiento territorial. Y esto creo que es algo que se está logrando, tenemos mucha esperanza de que esto pueda suceder en los próximos 6 años y en eso estamos trabajando, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Creo que tenemos algunas fallas técnicas con la presentación. Sin embargo, vale la pena mencionar unos datos relevantes en relación al 2018, y es, por ejemplo, el 71% de los conductores de autobuses, camiones, camionetas y taxis de pasajero están en la informalidad. En 2018 el porcentaje era del 80%, hay una reducción de 8% en esa informalidad. Sigue siendo un gran reto, por favor. Adelante. Sí. Mira, y es que, para no atiborrarlos de datos, pero ¿cómo ha cambiado en estos 6 años? Como ya se dijo, eran conductores de autobuses, hombres camión, informales. El salario promedio era de 5,200 pesos, ¿no? Se experimentaba una pérdida de usuarios, lo que incrementa los padrones vehiculares. Vean ustedes después de la pandemia lo que pasó con las motocicletas. Sí, se exponenció su uso, porque además son baratas. Está una lavadora, una licuadora y una motocicleta, la puedes comprar como si compras un electrodoméstico. Entonces, en ese sentido hay muchas cosas que trabajar: regulaciones, normativas, normas técnicas de seguridad vial. Por otro lado, el 100% de los conductores de autobuses en el 18 eran hombres, insisto con el tema de las mujeres. Y la gente dice, pues es que es una visión del patriarcado. Miren, no es eso, no había ni siquiera un baño a donde pudiera ir decentemente una persona, hombre o mujer. Hoy hay instalaciones dignas que permiten, hay prestaciones, hay seguridad social, hay uniformes, hay capacitación. Me parece que es el mecanismo lo que ha fortalecido el camino, ¿no? 15,500 muertes anuales por siniestros viales en el 2018, baja capacidad de inversión y mantenimiento. Entonces, al tener baja capacidad de mantenimiento, pues simplemente lo sacas del servicio y haces como que trabajas, y entonces hay menos servicio y la gente está más molesta. Es un círculo vicioso. Y el sector transporte generaba 175 millones de gramos de CO2, el 30% de las emisiones netas en México. Ese tema de la descarbonización es fundamental, que implica otros retos. ¿Cómo le vamos a suministrar energía limpia a los lugares donde se requiere, por ejemplo, energía eléctrica, ¿no? O cómo vamos a ir llevando otras alternativas de energía. Aquí en la MAM hemos visto modelos de hidrógeno, modelos eléctricos, modelos de gas natural comprimido. Tenemos que ir viendo, uno de los grandes retos será
cambiar la flota. Tenemos más de 5,000 buses en el país que tenemos que ir cambiando poco a poco. Hace poco estuvimos en Oaxaca con Claudina, nos mostraba estas líneas que está trabajando el gobierno, lo que está haciendo Jalisco, lo que está haciendo Aguascalientes, San Luis, lo que están haciendo, es que se está haciendo en todo el país. Es una necesidad inequívoca de que la movilidad permite otros derechos, pero tiene que darse de manera adecuada, ¿no? ¿Qué hay en el 2024, si me lo permites? 71% de los conductores de autobuses, camiones, camionetas y taxis, se redujo el 8% de ese 80%. El salario es 7,500, incrementó un 44%. Oye, ¿es suficiente? No, pero pues vamos en el camino. Esto en Roma no se hizo en un día. La pandemia agravó la pérdida de usuarios y hemos visto poco a poco que se recupera a partir del 22. El 4% de las personas conductoras en el 2024 son mujeres. ¿Es suficiente? No, insisto, pero vamos en el camino. 14,700 muertes en 21, de 15,500, el 6%. Estados y municipios que han trabajado en la modernización de flota y formalizando sus empresas, cambiando de un modelo más sustentable. Y el sector transporte generó 148 millones de gramos de CO2, es decir, 20% de emisiones netas en el 2021, y una reducción del 16%. Entonces, la tarea se está haciendo, ¿no? Adelante. Ustedes me dicen, ¿cómo hemos logrado avanzar? Aquí ojalá que lo puedan ver. Uno, con una visión conjunta y un trabajo estratégico, lo que ahorita comentábamos, la que sigue. Es esto que te decía. Una visión conjunta, una ruta de trabajo estratégico, y como aquí se dijo bien, me gusta esa idea, pues ir poniéndole cajitas, ¿no? De tal fecha a tal fecha hacemos esto y luego tenemos que avanzar a lo que sigue, una escalera, ¿no? Generar esquemas de coordinación y colaboración entre gobierno federal, gobiernos estatales y municipales, como se ve aquí. Abrir espacios de trabajo conjunto con la sociedad civil, la academia, la cooperación internacional y el sector privado. Eso me parece que también ha sido fundamental, porque luego la ceguera de taller a quienes estamos en el centro del ojo del huracán nos puede privar de otros conocimientos. Adelante. ¿Qué ya se logró en esta Agenda Nacional de Movilidad 2018-2024? La Ley General, como les dije, el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, la Política Nacional de Transporte Público Colectivo Urbano, la Norma 04, la Norma 194 para dispositivos de seguridad en vehículos ligeros nuevos, la formalización de empresas de transporte público y de empleo de personas conductoras, los programas de mujeres conductoras, por ejemplo en Aguascalientes, Baja California, Estado de México, Jalisco, Oaxaca y Yucatán. El transporte público eléctrico, fortaleciendo esquemas de financiamiento y nuevos modelos de negocio en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Yucatán. Adelante. ¿Qué otros retos hay? Bueno, hay muchos retos sociales. El 21% de los ingresos de las personas, de las familias de menores ingresos, pues tienen que utilizar un porcentaje para el transporte público, ¿no? Según el INCO, una familia no puede gastar más del 20% de su presupuesto total en esquemas de transporte público o privado, ¿no? Me parece que es un tema importante que sortear. 32% de la población ocupada en México destina más de una hora para trasladarse a su trabajo cuando bien le va, y esto es en lo público y en lo privado. Alguien que maneja aquí en la Ciudad de México lo sabe bien, ¿no? En una encuesta nacional del 2018, el 96% de las mujeres de Ciudad de México dijo haberse sentido víctima de violencia o de acoso en algún transporte público. Fíjense, en Aguascalientes lo fuimos disuadiendo simplemente con las cámaras y la app arriba del bus, como lo tienen en otras entidades. Poco a poco fuimos mejorando esa percepción, y también pues, es un tema que no solamente se hace con hardware, se tiene que hacer con capacitación, con difusión, con sanciones, ¿no? Los retos de los sistemas de transporte público: persiste el esquema de hombre-camión o persona-camión, que esto implicará que esté basado solamente en la tarifa y hay un escaso control de operación. El 70% de las personas conductoras se encuentran en una situación laboral informal, lo que hace que vayan, tergiversando los objetivos del sistema y vayan haciendo que se pierda dinero. Y se requiere apoyar el financiamiento para la movilidad y el fortalecimiento para capacidades técnicas, tanto de operadores como de autoridades. Adelante. A ver, en nuestra Agenda 2024, como para ir dando ya los visos de a dónde queremos ir, diputada, y creo que aquí tenemos que hacer un trabajo muy en equipo. Desarrollo de una nueva visión de trabajo para los siguientes 6 años con las autoridades de nosotros, de AMAM, y las autoridades federales y el legislativo federal también.
Implementación coordinada entre estados, municipios y gobierno federal con objetivos prioritarios. 1. Fortalecer la institucionalidad de la movilidad y el transporte público en el orden federal, estatal y municipal. Parece que los pasos se están dando. En ese ICT habrá algunos cambios que fortalecerán este esquema, que esté aquí SEDATU, como siempre, que esté Hacienda, que esté Banobras, eso fortalece, ¿no? 2. Financiar la infraestructura y vehículos para la implementación de la Política Nacional de Transporte Público. A todos los que estamos metidos en esta dinámica, les pido que la descarguen y le echen una revisada puntual, porque es una metodología muy bien fundamentada que puede ir cambiando las cosas en las regiones y en cada una de las entidades a nivel nacional. Evidentemente, descarbonizar el transporte público, estamos en sintonía. Formalizar y profesionalizar la operación de los sistemas de transporte público. Cuidar a todas las personas usuarios de la vía pública, generando condiciones de seguridad vial, seguridad personal, equidad, inclusión social y, ahí no está, parece, seguridad pública también, ¿no? Adelante. Pues eso es todo. Aquí le pusimos una frase: toda persona, porque además esto, como ya lo dijo, es un derecho humano. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Y aquí recuerdo las palabras de mi jurídico, Marco Reyes, aquí está, que dice: el problema es que no nos ponemos a estudiar la ley, porque todo parte de estudiar los instrumentos y luego accionar para que eso se haga realidad, ¿no? Entonces, pues un poco esos son los retos que tenemos. Muchas gracias. Presidente ejecutivo de la ANPAC. Y la ANPAC a su vez es la coordinadora del Consejo Promotor de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad. La AMAM, si bien es un escenario de las autoridades estatales y municipales para la movilidad, cuenta con dos brazos de acción o de intercambio de ideas. Uno es con el sector privado, que están y seguirán estando y siempre están en el ámbito de la movilidad, y otra con las organizaciones especialistas. Entonces, Rogelio, desde la perspectiva del sector privado, ¿cuáles son esos instrumentos o rutas específicas que se deben tener como prioridad para avanzar en estos 6 años? Y por supuesto también como consejo promotor de la AMAM, ¿cuál es la importancia que tiene el instrumento de crear esta agenda nacional? Sí, muchas gracias, Angélica, y saludos a todas y a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Ricardo, un gusto estar aquí contigo, y gracias al resto de los panelistas. Bueno, pues obviamente, y empiezo a lo mejor con las preguntas al revés, la importancia del Consejo Promotor. Nosotros en ANPAC, la verdad es que somos y funcionamos como este vínculo, este enlace que nosotros tenemos básicamente con las distintas autoridades de movilidad, y en este sentido sí estamos convencidos que estas asociaciones público-privadas y este trabajo que tenemos que hacer en conjunto, tanto el sector privado, el sector público, la academia, las organizaciones no gubernamentales, es trascendental para este proceso de electromovilidad, para este proceso de descarbonización, para este proceso en general de movilidad que nosotros tenemos. Como saben, en ANPAC nosotros la electromovilidad es una pequeña parte o una parte importante también, pero es una parte solamente del proceso de descarbonización. La electromovilidad, este proceso de mover hacia vehículos más eficientes, vehículos eléctricos, pero nosotros también tenemos una gama grande de vehículos, entre ellos obviamente el diésel, que ahí viene ya su entrada de la nueva tecnología Euro 6 EPA 10, y ya nuestros asociados están listos y puestos para hacerlo. Pero también hay vehículos, celdas de hidrógeno, ya lo platicamos, y es importantísimo también tenerlo. Entonces, bueno, resumiendo en la primera pregunta, nosotros como parte de la parte privada sí estamos convencidos en esta agenda pública-privada, y en el proceso de diseñar esta seguridad vial, obviamente tecnología que permita que la movilidad sea mejor y sustentable, y tener un diseño de este transporte. Nosotros obviamente hay muchos retos que yo creo que podemos nosotros capturar y tener algunas y muy grandes oportunidades. Entre ellos coincidimos, y ya lo mencionaba Ricardo en su momento, la parte de la renovación de la flota. Nosotros, como saben, estamos impulsando muchísimo el tema de chatarrización, de renovación de la flota. La flota en México tiene alrededor de un promedio de 19 años, sin embargo hemos encontrado vehículos que tienen hasta 50 años
que podrían estar en un museo, literalmente, en México. Entonces nosotros queremos impulsar muchísimo este proceso de chatarrización con un proceso bien claro, puntual, donde existan unidades chatarrizadoras certificadas, validadas, que obviamente tengan la intervención del gobierno, tengan la intervención de la parte privada, y desde luego dentro de este proceso de chatarrización que exista un proceso muy claro e importante dentro del financiamiento. También se hablaba de eso hace rato. El proceso de financiamiento se vuelve trascendental y relevante. Quitar este proceso y este tema de la informabilidad que también se mencionaba es importantísimo. También dentro de este mismo proceso de financiamiento nosotros hemos cambiado un poquito hasta este nombre y perspectiva. Antes le denominábamos el hombre camión. Nosotros en AMPAC ya le estamos llamando la familia camión. ¿Por qué? Porque toda la familia y en esta integración en un bien de capital que obviamente llega hacia una familia y lo ponen a trabajar y es su bien de capital, pues obviamente ya se está transformando en esta parte de la familia camión. Entonces, estos procesos de chatarrización para nosotros son importantes, inclusive términos, ya mencionábamos, financieros, pero también la recuperación de bienes. Cuando nosotros tenemos un tema para recuperar esos bienes, cuando existe algún problema en el pago, en el financiamiento, también eso es importante trabajar en esa ley y que nosotros podamos moverlo. También importantísimo, este proceso de descarbonización y chatarrización tiene que ir de la mano de tener incentivos que permitan de alguna forma obtener nuevas tecnologías. Ya platicábamos de vehículos y autobuses eléctricos, tractos eléctricos. Obviamente todo esto va a depender y va a variar dependiendo de la aplicación. Nosotros creemos en AMPAC que los vehículos eléctricos son más de última milla, donde se pueden utilizar más. Sin embargo, también vehículos híbridos, vehículos a gas natural, vehículos a diésel, vehículos sobre todo también de celdas de hidrógeno son los que se utilizan más, y en ese sentido también meter estos incentivos para infraestructura, tanto infraestructura de carga, no solamente eléctrica, y también hablando ya de energía, algo bien importante, el tema de energía, de dónde vienen las energías que nosotros en México tendremos, y obviamente atacar el tema energético desde varios puntos. Uno, la generación de energía limpia, obviamente también, y la distribución y la transmisión. Eso se vuelve bien importante, y sobre todo que las energías limpias y renovables estén presentes dentro de todo este proceso. Un tema, y cerrando con todo este tema de retos, es la parte local, y obviamente la intervención que ustedes tienen y tienen todas las autoridades locales es trascendental, además de la coordinación con el gobierno federal. Nosotros hemos encontrado en AMPAC que lamentablemente no existe mucha estadística de los estados que nos permita hacer, y lo que creemos nosotros, trajes a la medida en temas de movilidad. Y es muy claro esto, no es lo mismo la Ciudad de México, obviamente, que Mérida, y que Guadalajara, y que en algunos otros ciudades importantes, Monterrey, y cada uno tiene sus peculiaridades. Entonces, esta estadística que nosotros podamos lograr dentro de estos trabajos que se pueden realizar se convierte importante para hacer estos trajes a la medida y poder hacer la movilidad específica para cada una de estas ciudades. Y termino con dos temas adicionales. Uno, el tema de operadores, ya lo mencionaba Ricardo, para nosotros es bien importante. Les paso algunos datos. Vemos nosotros una necesidad y una falta de operadores, y debo de incluir operadoras, porque eso se está fomentando mucho a través de nuestros asociados, de alrededor de 40,000 personas. Operadores que no tenemos, tanto en la parte de carga como en la parte de transporte de personal. Para esto creo que tenemos que coordinarnos para generar estas escuelas que permitan, obviamente, la capacitación. Nosotros en AMPAC ya estamos trabajando para ello, con nuestros asociados y con algunas otras organizaciones como CONCAMIN, en generar estas escuelas que permitan capacitar tanto a hombres y mujeres para que puedan estar dentro de este ambiente. Y desde luego, dentro de esta capacitación y pensando en la inclusión, pensando en mujeres operadoras, obviamente nosotros estamos buscando que la familia esté involucrada dentro de este proceso, que se entienda cómo es la dinámica en los operadores también, y es importante.
Y finalmente, en este proceso también hablemos, y es algo bien importante que tenemos que trabajar a nivel federal, estatal, municipal, autoridades público-privadas, es el tema de la seguridad. Necesitamos obviamente paradores seguros, paradores específicos. Ya hay varios ejemplos que están presentes en algunos estados. En San Luis Potosí hay paradores seguros, que también eso permite que también en términos generales la transportación sea mucho mejor y nosotros tengamos una mayor oportunidad en este sentido. Por eso termino, Angélica, muchas gracias. Muchas gracias, Rogelio. Pues sin duda el tema ambiental es la llaga que necesitamos atender hoy. 40% de las emisiones son del sector transporte en América Latina, 80% del sector transporte es carretero, es vial. Entonces, sin duda tenemos que avanzar tanto en la mejora de los sistemas de transporte público, en sus tecnologías, pero también en que la gente migre del automóvil a otros modos mucho más sostenibles, a la caminata, a la bicicleta, a integrar con el transporte público, y allí juega un rol, todos lo sabemos, fundamental, la seguridad vial, el poderlo hacerlo en las condiciones más seguras y que salir a la calle no signifique ser víctima de un siniestro vial. Y en ese sentido quisiera pasarle la palabra a Arturo Cervantes. Arturo, tú llevas muchísimos años ya en la agenda de seguridad vial. Recuerdo ya hace unos 10, 12 años, muchos foros con el diseño de la acción para la seguridad vial. ¿Qué se avanzó? ¿Qué se ha retrocedido? ¿Y dónde están los grandes retos hoy que tenemos que atender? Muchas gracias, Angélica. Hola a todos ustedes, buenos días. Ricardo, a todos, gracias por estar aquí. Y quisiera empezar por decir que a la Alianza Nacional para la Seguridad Vial, la ANACEVI, lo llena de gusto y de orgullo un evento de esta naturaleza, porque ya llevamos muchos de nosotros más de 15 años en la lucha para la seguridad vial en este país, y ANACEVI es una asociación civil, una agrupación de académicos, de ciudadanos, de empresarios que hemos estado impulsando esta agenda desde hace muchos años, porque lo que México requiere es movilidad inteligente, segura y sobre todo saludable. Y quiero reconocer aquí que me llena de gusto estar con compañeros de esta lucha y de este camino, con la MAM. Gracias, Ricardo, por organizar este evento, con la AMPAC, con AMTM, Nicolás allá afuera, con AMIBE recientemente creada. Qué importante que haya esta nueva asociación, con Mobility ADO, la presencia del sector privado, Fundación Aliática, pero también sobre todo con SEDATU, Janet. Creo que el rol que asume la nueva administración es muy importante en todos los sentidos por lo que han platicado. Y yo quiero que pensemos un poco en aquel año 2008, donde México empezó a tener un liderazgo increíble en la materia, y fue sede aquí en 2011 del lanzamiento regional del primer decenio de acción global de las Naciones Unidas para la seguridad vial. Y ese decenio, que Diego era secretario de Transporte y Movilidad en Guadalajara, puso a trabajar a México en un camino que nos ha llevado 12 años llegar a los cambios constitucionales del artículo 4 y a la Ley General y a la Estrategia Nacional de Movilidad. Entonces celebro y estamos vestidos de gala porque México tiene el fundamento jurídico, México tiene las columnas vertebrales para vivir esta transformación hacia la movilidad inteligente, segura y sostenible que todos merecemos. Quiero recordarles algo que no ha cambiado mucho. En el primer decenio de acción había 5 pilares. El primero era tener las leyes, la agencia, la normatividad, los responsables, y México ha avanzado mucho con los cambios que se han hecho en la estructura jurídica legal que tenemos ahora. Pero había otros 4 pilares muy importantes que aquí se han representado y se ha platicado de su importancia. El tema de la infraestructura, y qué gusto estar aquí en la Ciudad de México y reconocer los increíbles avances que ha habido en México, en Ciudad de México, en Guadalajara, en Guanajuato, por la infraestructura, por las ciclovías, por los cablebuses, por los metrobuses, las líneas confinadas. Ha habido avances muy importantes, pero tenemos retos enormes. Y ya lo decía Ricardo,
Ahora viene la etapa de armonización a nivel estatal y municipal y de generar todos los reglamentos y las normatividades que hacen falta. Voy a dar unos ejemplos muy sencillos de cosas importantísimas. Las especificaciones de seguridad en vehículos pesados. México no tiene normas oficiales mexicanas que regulen las condiciones de seguridad en vehículos pesados, de transporte de pasajeros o de transporte de cargas. Esa es una norma que hace falta en el país, muy importante, tiene que ver con vehículos seguros. Se están vendiendo más de 1.100.000 motos cada año o más probablemente, y no hay normas de seguridad para las motos, que si tuvieran ABS no habría tantos muertos, por ejemplo. Entonces, las normas de seguridad para los vehículos son muy importantes. Hace un año, trabajando desde Anacevi en la Secretaría de Economía, en la Dirección General de Normas, con las empresas, con la industria, ya teníamos la NOM 068 para inspección técnica vehicular en vehículos ligeros, y la tumbaron y la pararon porque por intereses tal vez económicos. Entonces, lo que decías, la edad de la flota, el carecer de inspección técnica vehicular en pesados, en ligeros, en motos, nos hace muy vulnerables al tercer pilar del decenio de acción, que era: tenemos que tener vehículos seguros. Qué casualidad que los vehículos mexicanos se exportan con ciertos parámetros de cumplimiento de seguridad, y aquí en México nos dejan las empresas los vehículos chatarra o las motos sin ABS, que por ahorrarse unos miles de pesos le cuestan la vida a muchos mexicanos. Y bueno, creo que este tema es muy importante. Voy a comentar otro segundo tema, el tema de usuarios vulnerables. Siempre hemos sabido que los usuarios más vulnerables son los ciclistas, son los motociclistas y son los peatones. Y ahí hace falta mucho por hacer. Con mucho orgullo veo a mi Ciudad de México llena de nueva infraestructura, de calles completas, de ciclovías, de carriles confinados, pero falta mucho para hacer para proteger a nuestros usuarios vulnerables. Y ahí creo que no nada más es la infraestructura para los vehículos, sobre todo es recuperar las calles para los peatones y para los ciudadanos como prioridad. Y creo que hay muchas ciudades mexicanas con unas prácticas formidables. El programa de Jalisco, de Guadalajara, de calles completas para todos. Aquí en la Ciudad de México, el rescate de los cruceros peligrosos, focos rojos, etcétera, es algo muy relevante que debemos de replicar en otras ciudades del país. En tercer lugar, creo que es muy importante dar un paso firme hacia el uso de datos y de nuevas tecnologías. Y aquí me permito señalar un talón de Aquiles que tenemos el reto en la nueva estrategia de movilidad, y es la recolección y análisis de datos. Imagínense cómo vamos a poder multar, cómo vamos a poder controlar a los usuarios que violan los límites de velocidad establecidos ya en nuestra estrategia de movilidad, si no tenemos sistemas inteligentes de transporte, cámaras, radares, que también hacen falta normas para cámaras y radares, pero si no tenemos un sistema de información, el SITU no tiene los nombres de todos los conductores, la generación de licencias en el país es un caos, no hay una base de datos unificada y tampoco hay un registro público vehicular completo. Entonces, los millones de vehículos que entran a la Ciudad de México con placas foráneas, no puedes controlar su velocidad. La vigilancia policial y el cumplimiento de la norma, el cumplimiento de los límites de velocidad van a salvar vidas, pero necesitamos sistemas de información y consolidar esta tarea pendiente de la estrategia nacional, que es que los estados armonicen sus sistemas de información, homologuen los datos para poder detener a los infractores. Y algo muy importante que creo que nos conviene a todos, el tema de seguridad vial, como lo hemos visto con los operativos alcoholímetro, que salvamos miles de vidas, es un tema de seguridad nacional, porque al tener el registro de todos los vehículos, al tener el registro de todos los conductores, al tener operativos de velocidad y de control de alcoholemia, detectas al crimen, detectas a los que van en coches, en vehículos sospechosos, con personas secuestradas. El tema
de la seguridad vial es un tema de seguridad nacional, y el tema de los datos, desde ahí estamos cojeando, Angélica, y creo que hemos subestimado el potencial de la telemetría y los sistemas inteligentes del transporte, porque no van a alcanzar los policías para que todo el mundo cumpla la ley y no se pasen los semáforos. Tenemos que hacer que se cumplan las leyes y normas que ya logramos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con telemetría, con sistemas inteligentes de transporte, con fotomultas y con radares en las carreteras y en las calles. Este es el futuro, y sobre todo con la combinación de eso e inteligencia artificial vamos a poder tener mucho más control para vigilar que se cumplan las leyes y las normas que salvan vida. Y por último quiero comentar, y me da mucho gusto estar aquí con representantes de Fonadín y de Banobras, y reconocer que estos esfuerzos han tenido apoyos importantes del BID, del Banco Mundial, de la Fundación Bloomberg, que ha impulsado la seguridad vial a nivel global. Necesitamos, como le decía Laura, modelos innovadores de financiamiento. No nada más invertir en transporte público de calidad a nivel masivo en las ciudades, pero también apoyar a las pequeñas empresas, a las familias de transportistas que ante esta nueva política nacional de transporte y movilidad ofrecen una gran oportunidad para ser actores líderes, para reconocerles el valor de su trabajo hacia nuestra sociedad. Y termino este primer bloque de comentarios diciendo la forma en la que hemos hecho y avanzado este camino en 14 años es solamente con la colaboración multisectorial, solamente trabajando académicos, sociedad civil, empresas privadas, agrupaciones como AMAM, como AMPAC y AMIDE. Somos clave para impulsar estos cambios que todos deseamos, que nos convienen a todos, y me da mucho gusto tener un gobierno que ha visto la movilidad por todo el impulso que le puede dar a la economía. Me gusta mucho el tema que comentaba de justicia intergeneracional ya. Lo que hagamos ahorita en estos temas de movilidad tendrán un impacto enorme, no nada más en nuestra generación, sino en las generaciones venideras, porque les recuerdo el objetivo de desarrollo, la Agenda 2030 que perseguimos y que van a presentar, tiene objetivos que en la movilidad le pega a 7 u 8 directamente de los objetivos de desarrollo sostenible. Le pegan 3 porque tenemos la meta de reducir a la mitad el número de muertos y heridos en nuestras calles. Cada día, hoy, van a morir 45 mexicanos en las calles de México, de los cuales casi 10 son motociclistas. 15,000 mexicanos al año pierden la vida. Y si queremos reducir esto, tenemos que trabajar, seguir trabajando todos juntos, gobierno, sociedad civil, sector privado, y creo que me llena de gusto que vamos en una buena ruta a México. Gracias, Ricardo, por organizar este foro junto con la MAM. Gracias.